¿Y si te dijera que la forma más inteligente de tomar una decisión no está en un superordenador, sino en la física de una simple barra de metal? O, no sé, en el movimiento de un organismo que ni siquiera tiene cerebro. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que es fascinante. Le da una vuelta de tuerca a las bases de la computación moderna. Es de los investigadores Sonju Kim, Masashi Aono y Etsushi Nameda. Y el título ya promete. Toma de decisiones eficiente mediante un objeto físico que conserva su volumen. Nuestra misión hoy es desentrañar esta idea tan radical, que las leyes de la física, lejos de ser un obstáculo, podrían ser la clave para decidir de forma más rápida y elegante que cualquier algoritmo que conozcamos. Vale, para empezar, el artículo lanza una provocación que te obliga a repensarlo todo. Sostiene que la computación digital moderna se ha construido sobre una idea muy clara: aislarse y protegerse de la física del mundo real. Es como si cada transistor de nuestros móviles estuviera, diseñado con un foso de energía a su alrededor. Se gasta una cantidad de energía y de complejidad enormes solo para que los ceros y los unos no se vean afectados por el ruido. De calor, por las fluctuaciones cuánticas, por todo. Exacto. Es como si en vez de usar el viento para navegar, hubiéramos construido un muro carísimo para que no nos moleste. Bueno, es una imagen muy potente, sí. Pero seamos justos. Ese muro no se construyó por capricho. Esa disociación de la física es la piedra angular sobre la que se asienta la fiabilidad de todo nuestro mundo digital. O sea, fue una victoria que costó mucho conseguir contra el caos. Lo que buscamos en computación es certeza. Un bit es un 0 o es un 1, sin ambigüedades. Claro. Y los fenómenos físicos son, por naturaleza, probabilísticos, ruidosos, caóticos. Lo que hemos conseguido es precisamente domar ese caos. Abandonar eso es un paso muy, muy grande. Ahí está el debate. Porque el artículo contrapone esa lucha contra la física con lo que hace la naturaleza, que es justo lo contrario. Dice que los sistemas biológicos están elegantemente acoplados con su física. Un cerebro no lucha contra la electroquímica, la explota. Un árbol no pelea contra la gravedad, la usa. La idea es que en ese acoplamiento hay un potencial increíble para un nuevo tipo de computación. El término elegancia me parece acertado, pero también un poco peligroso. Porque los sistemas biológicos son elegantes, sí, pero también cometen errores, son falibles. La pregunta de fondo aquí es, ¿podemos conseguir la robustez que necesitamos o estamos cambiando precisión por una supuesta eficiencia energética? Claro. ¿Dónde está el truco? Exacto. Y para demostrar que esto no es solo filosofía, los autores lo llevan a un terreno de pruebas muy concreto, un problema clásico de la teoría de la decisión. Y lo bueno es que no se quedan en la teoría, lo ponen a prueba con un problema que es un verdadero rompecabezas. El problema del bandido multibrazo, o MVP, que para quien no lo conozca es un dilema maravilloso. Imagina que estás en un casino con un montón de máquinas tragaperras delante. Cada una tiene una probabilidad de darte un premio, pero tú no sabes cuál es la buena. Tu objetivo es llevarte el máximo dinero posible en el menor número de jugadas. El dilema es que cada vez que tiras de la palanca de una máquina que no es la mejor, estás perdiendo dinero. Claro, vives en una tensión constante entre explorar, o sea, probar máquinas nuevas para ver qué tal, y explotar, que es jugar sin parar en la que, de momento, parece la mejor. Y que nadie se quede con la idea del casino, porque este problema está por todas partes. Es Amazon decidiendo qué producto recomendar, o un medio digital eligiendo un titular. O una red 5G decidiendo por qué antena enviar tus datos. Al final es el problema de cómo tomar la mejor decisión cuando vas casi a ciegas. Exacto. Y es aquí donde proponen su solución. Una que no viene del silicio, sino de la biología más elemental. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña y genial. La solución se llama dinámica tug of war, que podemos traducir como tira y afloja. Y la inspiración es absolutamente alucinante. Un organismo unicelular llamado Physeram polycephalum, un moho de fango. Un bicho que, recordemos, no tiene cerebro, ni neuronas, ni sistema nervioso, pero es capaz de resolver laberintos para encontrar comida. Una pasada. Justo. Y la clave está en cómo lo hace. Para explorar, el moho expande y contrae una red de tubos, como si fueran tentáculos. Lo increíble, y este es el corazón del artículo, es que su volumen total se mantiene siempre constante. Es una ley física para él. Inquebrantable. Si una parte del moho crece porque ha encontrado algo, otra parte, en otro lugar,
tiene que encogerse. En la misma proporción y al mismo tiempo. Y esta simple conservación del volumen crea lo que el artículo llama Una correlación no local instantánea. Un momento, detengámonos ahí. Sí, Porque usar el término correlación no local son palabras mayores. Eso tiene muchas connotaciones de la física cuántica. Sugiere que la información viaja de forma instantánea. En un mo es fascinante, vale. Pero el artículo extrapola esto y dice que se puede aplicar a cualquier objeto físico que conserve su volumen. Y el ejemplo que usan es una simple barra de hierro. Y aquí es donde mi escepticismo se dispara. ¿por qué? ¿No te parece una buena analogía? No del todo. Porque si empujas un extremo de una barra de hierro, el otro no se mueve instantáneamente. La información viaja a la velocidad del sonido en ese material. Es rápido, sí, pero no es instantáneo. Me da la sensación de que están simplificando en exceso la bioquímica de un mo, reduciéndolo todo a una única ley física idealizada. Totalmente. Y es una objeción clave. Pero creo que el artículo no argumenta que la correlación sea físicamente instantánea en la barra. Lo usa como un modelo matemático idealizado. Ah, vale. La conservación de volumen es la regla abstracta. La restricción del modelo que fuerza que una ganancia en un lado implica matemáticamente una pérdida en el otro, de forma instantánea en la ecuación. O sea, es una restricción lógica, no física. Eso es. Y es esa restricción la que genera un comportamiento muy interesante. Mira cómo lo aplican. Imagina que tienes dos máquinas, A y B. La palanca se puede inclinar hacia una o hacia otra. El grado de inclinación es la puntuación, digamos. Exacto. La máquina hacia la que esté más inclinada es la que se elige para jugar. Sencillo. Pero aquí viene el giro. En lugar de premiar una elección correcta, el sistema castiga con más fuerza una incorrecta. O sea, se enfoca en el error. Justo. La regla es, juegas en la máquina A. Si ganas, su puntuación sube en 1. Pero si pierdes, su puntuación no se queda igual. Baja en una cantidad omega, un factor de penalización. Entiendo el mecanismo de castigo, pero todo este sistema parece increíblemente sensible a ese parámetro omega. Si lo eliges mal, o castigas demasiado o demasiado poco, y el sistema no funcionará bien. Ahí está. Justo ahí está el núcleo del paper. Y la forma en que lo resuelven es lo que lo hace tan rompedor. A ver, los algoritmos convencionales para este problema intentan optimizar sus parámetros basándose en la diferencia de rendimiento entre las máquinas. O sea, en PA, PB. Parece lógico, ¿no? Es el enfoque estándar, sí. Comparar para decidir. Pues aquí viene la sorpresa. La dinámica tau demuestra que el valor casi óptimo de esa penalización omega no depende de la diferencia, depende de la suma de las probabilidades, PA plus PB. De la suma. Esto va contra toda intuición. Es como si para saber cuál de dos corredores es más rápido, no necesitaras saber la diferencia entre sus velocidades, sino la suma de ambas. No tiene sentido práctico. Espera. Porque aquí es donde el propio artículo pone la letra pequeña, y es una letra pequeña muy grande. Sí. Dice que esta fórmula para omega funciona en una circunstancia imaginaria en la que el jugador ya conoce de antemano esa suma de probabilidades. Pero eso es una contradicción en toda regla. Parece una trampa, ¿verdad? Claro, el objetivo es descubrir probabilidades desconocidas. Si necesitas saber parte de la respuesta para configurar el algoritmo, no lo convierte en un mero constructo teórico. Interesante, pero inaplicable. Esa fue mi primera reacción, tal cual. Parece un truco de salón. Pero los autores le dan una vuelta fascinante. Argumentan que el objetivo no es usar un omega precalculado, sino construir un sistema físico que, por su propia naturaleza, se comporte como si conociera esa suma. La conservación del volumen. Exacto. Esa es la restricción. Y gracias a ello, el sistema puede hacer algo increíble: actualizar su conocimiento sobre la máquina en la que no ha jugado. ¿Cómo es eso posible? No puedes aprender de algo que no has observado. Porque si el sistema está forzado a conocer la suma y en una jugada observas el resultado de A, puedes inferir información sobre B sin haber jugado en ella. Y para demostrar el poder de esto, lo comparan con un modelo teórico que llaman, muy apropiadamente, el algoritmo tramposo. ¿Suena bien? ¿En qué consiste? Pues es un algoritmo que, para decidir su siguiente jugada, hace trampas. En secreto, juega en todas las máquinas a la vez. Observa todos los resultados, pero luego públicamente solo declara haber jugado en una. Es un punto de referencia ideal, como un oráculo. Un ideal inalcanzable en la práctica, claro está.
Justo, pues la conclusión del artículo es que la dinámica TOEAO, gracias a esa restricción física y su extraña dependencia de la suma de probabilidades, consigue un rendimiento casi idéntico al de este algoritmo tramposo. Consigue los resultados de un oráculo, pero jugando limpio. De acuerdo, la idea es potente, pero para comparar rendimientos de forma rigurosa necesitamos una métrica. Y en este campo, la métrica por excelencia es el arrepentimiento, o regret. Que suena un poco dramático. ¿Qué mide exactamente? Mide la pérdida acumulada por no haber elegido siempre la mejor opción desde el primer momento. Es una forma de cuantificar el coste de aprender. Si la mejor máquina te da un 80% y tú te pasas 100 jugadas en una del 50%, tu arrepentimiento va acumulando esa diferencia. Y el objetivo es que esa curva crezca lo más despacio posible. Exacto. Y el estándar de oro, los algoritmos que se consideran matemáticamente óptimos, tienen un arrepentimiento que crece con el logaritmo del número de jugadas, log n. O sea que nunca deja de crecer del todo. Nunca. Crece cada vez más despacio, pero nunca se detiene. Y la razón es que estos algoritmos nunca dejan de explorar. Siempre se guardan una mínima posibilidad de probar la opción que creen que es peor, por si acaso. Buscan la certeza matemática a largo plazo. Y son lentos. Increíblemente lentos para reaccionar. Y es ahí donde este artículo da el golpe en la mesa. El hallazgo clave es que tanto la dinámica tau como el algoritmo tramposo tienen un arrepentimiento que no crece logarítmicamente. Su arrepentimiento se vuelve constante. Se aplana. Lo cual, a primera vista, parece un fallo. Totalmente. Un arrepentimiento constante significa que el algoritmo deja de explorar por completo. Se convence de cuál es la mejor opción y se aferra a ella para siempre. Y esto implica que existe una probabilidad, pequeña pero no nula, de que se equivoque y se quede atascado en una opción subóptima. Es matemáticamente imperfecto. Y aquí es donde el argumento da un giro que me encanta. Porque toman lo que parece un fallo de manual y te dicen, no, eso no es un fallo. Esa es la característica principal. Ahí está la ventaja. Es un argumento profundamente pragmático contra la pureza matemática. Totalmente. El argumento es que en el mundo real las probabilidades casi nunca son estáticas. El entorno cambia. El producto más vendido hoy no lo será en 6 meses. La ruta más rápida a las 3 de la tarde es un atasco a las 6. Las condiciones del problema real son dinámicas. Exacto. Y la conclusión es que un algoritmo obsesionado con la optimalidad a largo plazo, el del log n, es demasiado lento y cauto. Se pasa tanto tiempo explorando que cuando alcanza la certeza el problema ya ha cambiado y su certeza no vale nada. La dinámica TOW, en cambio, encuentra una solución suficientemente buena a una velocidad de vértigo y la explota al máximo. Es mucho más ágil. Prefiere velocidad a una perfección teórica inalcanzable. Así que, recapitulando, la primera gran idea que nos llevamos es un cambio de paradigma. En lugar de luchar contra la física, podemos usar sus leyes, como la conservación del volumen, para diseñar sistemas de decisión increíblemente eficientes. El segundo punto es el cómo. El mecanismo, inspirado en un Mo, funciona gracias a una regla de aprendizaje totalmente antiintuitiva, basada en la suma de probabilidades. Y esto le da una especie de superpoder, actuar como si tuviera más información de la que realmente observa, imitando a ese sistema tramposo. Exacto. Y la tercera idea, que quizá es la más profunda, es que nos obliga a redefinir qué significa ser óptimo. Un algoritmo matemáticamente imperfecto, con un arrepentimiento constante, resulta ser más robusto y práctico para el mundo real. La velocidad para encontrar una buena solución le gana la partida a la lentitud de encontrar la solución perfecta. Totalmente. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. El artículo se centra de forma muy específica en la conservación del volumen, pero la puerta que abre es mucho más grande. ¿Qué otras leyes físicas fundamentales estamos pasando por alto en nuestra búsqueda de la inteligencia? ¿Podrían la conservación de la energía, la del momento, o incluso principios cuánticos ser la base para la próxima generación de computación? Una computación que no se programe con líneas de código, sino que simplemente exista y resuelva problemas gracias a su propia física inherente.